¿Vale? Hermanos y amigos, hoy día estamos con Isaí. Él es un joven presbiteriano en la ciudad de Piura, una ciudad muy calurosa en el norte del Perú, y él nos va a comentar cómo fue su tránsito, su transición desde el Movimiento Misionero Mundial, que es una de las denominaciones más conservadoras del pentecostalismo, hacia la iglesia presbiteriana. ¿Cómo estás, Isaí? Bienvenido. Bien, gracias, pastor, ante nada por la invitación que se me ha hecho. Y bueno, gracias a Dios avanzando con algunas cosas y contento de poder participar de esto. Isaí, ¿cómo tú llegas al movimiento misionero mundial? ¿Cómo se da tu acercamiento allí? Bien, de pequeño fui criado por mi mamá, tenía relación con la iglesia del movimiento. Ujú. Mis familiares siempre han congregado allí. Y bueno, de pequeño, mamá no era muy asistente a la iglesia, pero teníamos ciertas nociones. De hecho, recuerdo que me enseñaba algunas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los ídolos, ¿no? Cierta identidad cristiana, inclusive me decía, tú eres cristiano, tú no puedes hacer esto, ¿no? Sin embargo, no asistíamos a la iglesia, eran poquísimas veces a las que alguna vez asistimos a la iglesia, pero debido a no había una iglesia tampoco cerca de donde nosotros vivíamos, teníamos que viajar, ¿no? A veces, las pocas veces que recuerdo haber ido habrán sido 3 o 4 veces en 10 años, 11 años más o menos, de mi niñez. Más o menos esa fue Pero yo llego porque empieza a haber una necesidad en mí, siendo adolescente, acerca de... O sea, empecé a sentir de pronto un vacío, ¿no? En mi vida. A esa edad, teniendo 12, 13 años de edad, había también tenido una vida un poquito, digamos, ya no era el niño correcto que había sido al inicio, ¿no? Entonces creo que eso un poco que me llevó a hacerme preguntas. Y para aquel entonces llega un ministro, no, un obrero le llaman allá, obrero, Ujú. a visitarnos, que se va a abrir una iglesia, ¿no? Y justamente yo tenía esas dudas, esas luchas, por así decirlo. Y empecé a cuestionar muchas cosas y fuimos invitados y recuerdo los primeros días empecé a sentir cierta convicción de pecado, pese a que, digamos, no había hecho cosas muy atroces, como quien diría, pero empecé a tener de alguna manera cierta constricción de pecado, cierta indignidad acerca de las cosas de Dios, pese a que no entendía muchas cosas, ¿no? Pero creo que eso poco a poco se me fue dando. Y nos invitaron, nuevamente empezamos a asistir. Y bueno, creo que para los meses de enero, más o menos del año 2012, yo ya tenía fuertes deseos por Cristo y su palabra. Y así es como llego al movimiento misionero mundial. Entonces, estás en el movimiento misionero mundial desde el 2012. ¿Y qué edad tenías allí? Sí. Allí tenía 13 años, 13 13 a años. 14 años. ¿Y cuándo es que tú empiezas de repente a interesarte por otra manera de entender o de vivir la fe cristiana? ¿Es cuando tú conoces un poco de la iglesia presbiteriana o reformada? ¿O es que tú ya estabas empezando a cuestionarte algunas cosas que se enseñaban o se practicaban en el movimiento misionero mundial? Mm, Es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que es todo un proceso. Cuando conocí al Señor, hubo un pastor que en esa parte era muy intenso, en el aspecto de que nos decía que leamos mucho las escrituras.
Y bueno, yo me tomaba literal lo que él decía y, por ejemplo, él hablaba de leer 10 capítulos o algo así. Yo creo que él no lo estaba diciendo porque que leyéramos exactamente los 10, pero me lo tomé como que sí, ¿no? Entonces, leía mucho la escritura, recién convertido leía mucho y creo que estuve más o menos leyendo la Biblia entera 2 veces a 3 veces, si no mal recuerdo. Y recuerdo que encontraba textos como, por ejemplo, acerca de la elección, predestinación, o salvación por gracia. Eran cosas que, aunque de pronto no todas se me explicaban en la iglesia, pero eran, o sea, eran cosas que me llamaban la atención. Y como todo joven, más o menos de 14 años, entusiasta, pues leí y le preguntaba y pues casi como que obtenía respuestas. O sea, una lectura superficial de esos textos, pues parecieran decir lo que dicen, ¿no? ¿No? Sin embargo, no, no me daban respuestas, digamos, no tan congruentes, pero hasta cierto punto tenían cierto sentido, ¿no? Recuerdo haber ido, había un pastor que bueno, era un poco más entendido en las cosas de Dios, por así decirlo, y se llamaba William. Y a mí me gustaba escucharlo porque él intentaba exponer la palabra, ¿no? Y a veces él explicaba esas cosas y yo empecé a tener ciertas luchas con eso. De hecho, ah, algunas cosas que me pasan a la vez fue que yo cuando vine a Cristo, ah, no tuve una seguridad de la salvación. Sabía que el Señor me había perdonado, pero debido a lo que se enseñaba, ¿no? No tuve mucha, o sea, seguridad acerca de, sí, Dios me ha perdonado, pero ¿cómo es el resto tengo que yo mantener mi estado ante Dios? De hecho, es la forma en cómo ellos motivan a la santificación, ¿no? O sea, ¿qué Y cosas yo no debo tuve. hacer para mantener mi salvación? Sí, ¿No? exactamente. ¿Qué cosa debo hacer? Yo luchaba mucho con eso. De hecho, tenía ideas un poco locas respecto a que de alguna manera yo había sido, yo no voy a ser cristiano, no voy a ser cristiano hasta el final, no voy a perseverar, no, voy a perderme. Mi familia, tenía mucha familia que se ha apostatado de la fe, ha renunciado a la fe. Veía casos y yo lo único que quería era servir a Dios siempre, 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 y esas preguntas siempre me martillaron. Bueno, am, pero leyendo esos textos, un poco que me dijeron, pues, ¿no? Que de hecho no podías leer otras cosas aparte de lo que se enseñaban, ¿no? O si tenías que leerlo, tenías que leerlo con cuidado, con cierto no, porque te puedes confundir, te puedes perder. No, de hecho en aquel entonces había pues ciertos movimientos de algunos pastores yéndose enseñando doctrinas bastante equivocadas, ¿no? Y bueno, eso poco que me frenó un poco y ya no investigué mucho. De hecho, ah, llegué un poco a renegar de lo que hoy creo. En aquel entonces decía, no, esta gente pues no se mencionaban, eran herejes, no, cosas por el estilo. Y pues poco a poco eso se apagó, ¿no? Hasta que ya entrando al tiempo universitario, más o menos, o iniciando la universidad, empiezo a tener luchas muy fuertes con mi vida personal, mi vida para con Dios, ¿no? A luchar con ciertos pecados, con ciertas situaciones y creo que necesitaba algo más, ¿no? Algo más, una visión un poco más sólida acerca de quién es Dios, ¿no? Y entonces se me decía ahora, ¿no? Haz esto, haz lo otro. Yo sabía que tenía que hacerlo, pero lo hacía, pero de pronto era una lucha muy fuerte, o sea, no era fácil para mí o sea, me autocondenaba, no sabía cómo enfrentar esas cosas, ¿no? Me autodisciplinaba, pero no podía, tuve luchas un poco muy fuertes, ¿no? Claro, claro que nunca le comenté a nadie. Y más o menos llega el año 2018 por ahí, 19 más o menos, y yo empiezo en medio de esas luchas que tenía, empiezo
Me topo con algunas páginas de YouTube y bueno, encuentro un predicador. Bueno, hoy discrepo mucho con algunas cosas que enseña, con varias cosas que enseña MacArthur, ¿no? Pero en aquel entonces fue, Dios lo usó un video de 9 minutos, creo que comenzó a predicar cosas que yo no había escuchado en mi iglesia y que para aquel entonces tenían mucho sentido y que definitivamente fueron para mí en ese momento un bálsamo para mi vida. Y es allí donde empiezo a indagar un poco sobre estos temas, porque el algoritmo de YouTube me ponía video tras video y empecé a mi cosmovisión de la vida empezó a partir de ese momento a cambiar. Entonces, empiezas en el 2018 o 19 a ver videos de MacArthur en el YouTube y también de otros pastores, supongo, de línea calvinista. ¿Y cómo es esa lucha en ti? Porque digamos de que esto que estaban enseñando estos pastores era diferente a lo que te habían enseñado desde el 2012 en la iglesia, ¿no? A menos en los aspectos relacionados a la seguridad de la salvación, por ejemplo. Entonces, Sí. ¿cómo tú manejaste eso? ¿Fuiste donde algún pastor del movimiento a expresarle tus dudas? ¿Seguiste investigando más? ¿De repente buscaste algún amigo cristiano de otra iglesia? ¿Cómo fue? Sí, al inicio aquello me daba cierto temor como creyente, como todo creyente del movimiento, ¿no? Estaba escuchando algo nuevo y te daba mucho temor. Sin embargo, eso que me daba temor y eso que se me había enseñado a rechazar, porque ciertamente se me enseñó a rechazar ciertos pastores, ¿no? Ah, Estaba siendo un bálsamo para mi vida. Y me encontré en esa lucha. Al inicio no le comenté a nadie, intenté ser discreto con ese asunto, ah, pero recuerdo que citaba mucho a predicadores antiguos y si bien es cierto, la historia no puede ser un determinante en lo que crees, ciertamente es un indicador de algo, ¿no? Entonces, en esa lucha, yo recuerdo oraba, empecé a estudiar un poco las doctrinas de la gracia. Sin embargo, no eran fácil no de entender, creo que más que todo de abrazarlo debido al entendimiento que tenía acerca de Dios. Y entonces luchaba, recuerdo que me oponía a mí mismo, era como una lucha interna, ¿no? Pero recuerdo que se me aparece un video de R.C. Sproul donde explica sobre la santidad de Dios a la vez. Y creo que esa serie de videos fue extraordinaria para mí porque me permitió entender un poco o mejor o con mayor claridad el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Sobre que Dios es santo, ¿no? Sus deseos, sus atributos, quién es Él y Él no tiene que encajar necesariamente con nuestras visiones humanas acerca de Él. Y creo que eso fue lo determinante porque cuando volví a retomar, de hecho ahí él tiene una serie también, habla sobre escogidos por Dios o todos creen esta doctrina. Ah, Creo que estuve teniendo esas luchas una semana, recuerdo haber ido a la universidad, un poco meditando, así pensando, ¿no? A veces hasta fue un choque, algo sonámbulo, por así decirlo, pero creo que esa serie de la santidad de Dios me ayudó. Entonces todo cayó por su propio peso, todo tuvo sentido, todo se alineó y una noche recuerdo orando en mi cuarto, le dije al Señor, Señor, yo creo que ah, quizás pueda estar equivocado en esto, pero ciertamente ha sido dulce para mí. Y si quizás estoy equivocado, ayúdame. Pero yo creo que esto, por tu palabra, por lo que veo y por lo que se me había enseñado a cómo leer también la Biblia, porque recuerdo que en el momento
en el movimiento donde yo congregaba, pues era muy poco de estudiar la Biblia y no sabía cómo leerla, pero estos predicadores un poco que me habían ayudado a cómo leerla y por lo que veía tenía sentido, entendiendo contextos, un poco gramática y todo eso. Entonces eso me dio seguridad y dije al Señor, Señor, me arrojo a tus pies como los antiguos y si estoy equivocado, ten misericordia de mí. Y creo que no fue más y tuve... y por cierto, había empezado a desarrollar una seguridad de salvación, algo que nunca había tenido en mi vida cristiana. Eso fueron cositas que me ayudaron a arrojarme plenamente a esto con seguridad. Y así. Es interesante que dices de que en el movimiento te ayudaban, te animaban a leer la palabra, pero sin embargo, era una lectura, digamos, superficial, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen ya, tienes que leer 8 o 10 capítulos diarios de la Biblia. Y eso suena muy bien, pero ¿qué pasa si no entiendes el contexto de esos capítulos? ¿Qué pasa si no entiendes algunas frases y dentro de ese contexto y todo lo lees de forma literal? Entonces, y todo lo interpretas como si hubiera sido escrito ayer. Entonces, Exacto. allí está el problema, ¿no? Entonces, muchas veces las personas cuando exponemos un tema me dicen, pero dime el versículo donde esto dice, pero dime cómo es esto. Y yo creo que eso es producto de ese tipo de enseñanza, en el cual, con muy buenas intenciones, por supuesto, se busca que la gente lea bastante la Biblia, pero muchas veces la leen, pero no la comprenden, ¿verdad? Sí, definitivamente. Creo que se animaba mucho a leer la Biblia, pero inclusive a estudiarla, pero no se, al menos no se proveía la forma de cómo hacerlo. Y por lo menos en mi caso, yo sé que hay ciertas hay ciertos lugares del movimiento donde un poco que creo que ya se está haciendo énfasis en esto, no estoy muy seguro, en ciertos lugares, pero la regla, esas son la excepción, la regla es, no se te provee esas herramientas, pero cuando, bueno, en mi caso personal fue así, eh, pude ir entendiendo, pude ir entendiendo por gracia de Dios todas estas cosas y nada, creo que eso me ayudó a tener seguridad, mucha seguridad en todo lo que empezaba a creer. ¿Y cómo fue tu acercamiento a la iglesia presbiteriana? Ah, creo que en mi vida, no creo que sea la regla, pero en mi vida, lo que se me ha enseñado a rechazar sin un argumento ha sido más bien lo que he terminado abrazando. Eh, eh, Cuando comienzo a conocer la doctrina de la gracia, algo sobre historia de la Reforma, me encuentro con Calvino, Lutero, y me encontraba de que ellos creían de una forma un poco distinta respecto a ciertos temas. Y al inicio, pues, como buen creyente evangelical, ¿no? Me opuse. Pero intenté ser un poco crítico, o sea, no ponerme simplemente por oponerme. Creo que, ¿y qué tal si tienen razón, no? Eh, y empecé a estudiar un poco. Cuando conocí a varios, yo me consideraba un bautista particular, ¿no? Un bautista confesional, ¿no? Porque había estudiado un poco de Londres y todo ello, ¿no? Y lo del bautismo, ¿no? Cuestiones de los sacramentos, era más que todo un poco como que del lado bautista, un poco que se tiene no quiero decir, se entiende mal, ¿verdad? Se entiende mal y por lo tanto a veces tiene cierta o relativa poca estima. Y yo, como bautista particular, que me consideraba yo aún congregando en el movimiento, me hacía preguntas, ¿no? Intenté leer algunas cosas y una amiga, bueno, hoy ya no congrega ya no siguió el asunto, pero
una amiga pues me dice, mira, hay que meternos a este cursito de, de hebreo, ¿no? Y algo así, ¿no? Que estaba dando la Academia de Ginebra. Es una academia que tiene justamente también administra la página Fe Reformada, creo. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Ah, estaban dictando un curso de hebreo, al término de esto dictan un cursito de teología del pacto. Mi amiga me dice, inscribámonos y a ver qué sale, ¿no? Y yo sabía que iban a hablar sobre estos temas un poco. Y como, bueno, me opuse, ¿no? Se me había enseñado, pues, por predicadores bautistas, no, eso no es bíblico, ¿no? Cosas así, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, creo que estuve viendo algunos de estos temitas. Sin embargo, no terminé convencido. Tenían cierta lógica, pero no terminé convencido. Empecé a tener mayor convicción sobre varias cosas respecto a la fe reformada también, y a la vez empecé a luchar con la idea de quizás prontamente ya empezar a buscar una iglesia que compartiera estas convicciones que yo había empezado a adquirir, ¿no? No había una iglesia, al menos que fuera bautista particular cerca mío. La que estaba quedaba en Sullana, un poco más al norte, y me iba a ser un poco dificultoso. Sin embargo, por alguna razón se me ocurre pues buscar, ¿no? Iglesia presbiteriana, porque sé que creen, ¿no? Creían a la fe reformada, ¿no? Entonces yo intenté buscar y me sale que sí, que había una iglesia. Entonces, a la vez que estaba estudiando estas cuestiones del pacto, meditaba mucho en este asunto, y creo que llega un momento donde respecto a los niños, por qué es que el pueblo, por qué es que Dios demandaba esta intencionalidad en la educación de los hijos, si no hay una especie de que no hay una especie de santificación pactual, ¿no? Respecto a los niños, ¿no? Entonces, creo que esas preguntitas que empecé a ver en los textos, y a la vez que estudiaba también teología del pacto bautista, más bien fui yéndome, tirándome al otro lado, al ir entendiendo la teología del pacto reformada. Creo que empezó a ser más clara cada vez, más clara cada vez. Empecé a tomar convicciones un poco más fuertes, aunque estaba el miedo ahí de que quizás no, en esa lucha. Converso con el pastor de la iglesia presbiteriana acá en Piura, y creo que aquella noche se me aclararon muchas dudas y empecé a tomar una convicción mucho más fuerte, y de tal forma que sí, admito que lo abracé este asunto con mucha más fuerza. Y ya venía también cuestionándome muchas cosas en la iglesia donde congregaba. Yo me he cuestionado muchas cosas desde antes, muchas otras cosas, y cuando yo empecé a entender la fe reformada y otras cosas, o sea, me di cuenta de que, wow, había mucha distancia de ese cristianismo del inicio, ¿no? Entonces, o el que a veces ponían en las películas, ¿no? A veces se admira mucho en el movimiento, se hacen películas de los primeros o de antiguos cristianos, pero cuando nos preguntamos qué creían esos antiguos cristianos, ahí donde nos chocamos, ¿no? Pero resulta que puedo tener mucha seguridad de que esos antiguos cristianos estaban muy de acuerdo con la fe que hoy, por gracia de Dios, profeso. ¿Cuáles fueron las cosas que al llegar a la iglesia presbiteriana más te fueron difíciles de asimilar? Mm, ah, bueno, creo que yo venía ya abrazando, creo que venía abrazando esta idea del principio regulador, pero a medida que congregaba en la iglesia, pues fui por ciertas circunstancias motivado a estudiarlo con mayor énfasis, y al inicio me parecía un poco legalista, ¿no? O ciertamente relacionado con Roma, quizás. Pero cuando empiezo a entenderlo, y siempre oraba porque le pedía ayuda a Dios, ¿no? Que estas cosas no las abrazara únicamente académicamente, sino que pudieran tener
o ser abrazadas con toda convicción en mi corazón y que tuvieran implicancias en mi vida. Entonces, fue ese temita con el que luché. Había un hermano al que aprecio mucho, que está en la red y enseña sobre estas cosas. Leí algunos libros y creo que tuve una lucha un poco con ese asunto porque a mí me gustaban mucho ciertas, o cómo veían los bautistas este asunto, ¿no? Pero a medida que tomé convicción en el Señor, ¿no? El principio regulador fue algo que tuve la lucha, pero Dios me ayudó. Y lo abracé también, terminé abrazándolo con mucha fuerza. Y el hecho de que tu pastor también haya provenido del pentecostalismo, supongo que fue providencial para ti porque él podía entender un poco, ¿no? Tu trasfondo, ¿no? Porque él también tuvo un tránsito similar. Sí, de hecho, cuando lo conocí, las primeras veces que hablé con él, él me comentaba, ¿no? O sea, como que trataba de identificarse conmigo, decir, yo he pasado lo mismo que tú, ¿no? Me contó un poco sobre él y creo que eso me motivó también, me motivó bastante a poder congregarme junto ahí en la iglesia, ¿no? Fue bastante bueno. ¿Y qué es lo que tú recomendarías a aquellos hermanos que están, como tú, viendo en YouTube algunos videos de MacArthur o de Sproul? ¿Qué tú les recomendarías a ellos? Y que de repente están en el movimiento o están en alguna otra iglesia pentecostal o carismática. Mm, ah, Creo que hacer críticos con lo que uno cree y que cuestionarse no está mal. Siempre que miremos con un deseo celoso, santo y piadoso de andar en la voluntad de Dios. Ah, Creo que muchos hermanos, amigos que van a ver esto, tienen esa lucha. Ah, Allí algunos les he compartido y algunos no ven el asunto. O sea, lo ven como una cuestión de un idealismo quizás. Pero no, si se trata de andar en la voluntad de Dios, debemos ser inquisitivos, muy inquisitivos en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, les animo a eso, a ser inquisitivos, humildes, humildes en lo que creen, humildes en cuestionarse estas cosas y, y sobre todo, pues, no depender del Señor en esto y confiar en Él, en su providencia, que si nuestro deseo es su voluntad, eh, de verdad, si nuestro deseo ferviente es su voluntad, el Señor nos va a ayudar y nos va a guiar a esto. Y el entender de que Así. la, la manera como un pentecostal o un carismático vive la fe en sí mismo no es mala. O sea, en cuanto a su entrega, en cuanto a su compromiso, su convicción, sino que a esa entrega, a ese compromiso, debe añadirle un estudio diligente de la palabra, que ellos aparentemente creen que sí lo están haciendo, pero cuando nos damos cuenta realmente no es así o no es del todo así. Entonces, Claro. y que no pierdan, ¿no? Porque a veces puede darse el caso también de que llegan a una fe reformada o una iglesia histórica y como que se apagan, ¿no? Y algo bueno que veo en ti es de que tú estás tratando siempre de hacer cosas en pro de la iglesia y como que ese ímpetu que les caracteriza a los pentecostales no lo has perdido, sino que ahora lo estás encauzando en una mejor dirección. Sí, Y yo creo que eso es algo bueno, ¿no? sí, 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 definitivamente. A veces me hago la misma pregunta, pero creo que hay buenos ejemplos también en la fe reformada de hombres muy, muy impetuosos en ese aspecto, ¿no? Pero como, bueno, como usted dice, sí, creo que también se lo debo mucho al trasfondo que tengo.
Y sí, eso que usted dice, no quedarse o conformarse con lo poco que ya sabemos, ¿no? Porque, o que ya hemos abrazado, para que se entienda que no es esta cuestión únicamente un asentimiento intelectual, ¿no? Porque, por ejemplo, encuentro hermanos que se consideran bautistas, ¿no? Particulares, ¿no? Y se han quedado allí, ¿no? No han ido más allá, por quizás temor, por varias cosas, ¿no? Pero el ánimo es eso, ¿no? A ir, no, sí, como lo digo, ¿no? Y a mí me gusta enfatizar esto, ¿no? Bueno, por lo que leo sobre la experiencialidad en la tradición reformada, ¿no? Este deseo de andar en la voluntad de Dios creo que debe ser nuestra motivación para estudiar y ser inquisitivos en estas cosas. Así es. ¿Algunas palabras finales que desees expresar? Bueno, animarles creo que a lo mismo que vengo diciendo, a un deseo piadoso, santo y en amor porque si empiezas a tener convicciones fuertes sobre algo, a veces un efecto reactivo nuestro es a veces a dañar o herir. Y creo que por gracia de Dios intenté ah, guardarme de esto. De hecho, creo que más bien fue lo contrario en la iglesia donde estaba. A veces tuve ciertas riñas, pero el Señor me ayudó y nada más a decirle eso, ¿no? Dos cosas, ¿no? Buscar deseosamente vivir toda nuestra vida en presencia de Dios, ¿no? Y bueno, en amor y ese deseo también de que muchos otros vengan, ¿no? A tener una fe más sólida, más bíblica, más tronante, más de acuerdo a lo que los antiguos creyeron. Y nada, todo para la gloria de Dios. Así es, hermano. Todo, que todo sea para la gloria de Dios y que podamos entender que formamos parte de una iglesia que está hace ya más de 2000 años, ¿no? De esta nueva etapa de la iglesia, porque en realidad si queremos ser estrictos, la iglesia empieza mucho antes, ¿no? Sí, Pero en esta nueva etapa de la iglesia con Cristo, que restaura su iglesia, entonces algo que le falta a veces a los hermanos que no profesan una fe histórica es que ellos tienden a tener una idea de que lo que importa solamente es una relación entre tú y Dios y nada más, ¿no? Y desconectado de la iglesia, desconectado de la tradición con T mayúscula, en el sentido de ujú, las enseñanzas que se han venido dando. Y yo creo que eso es lo que nosotros podemos humildemente, ¿no? Enseñar. Luego cada sí, persona tendrá sus convicciones, ¿no? Cada persona tendrá sus posturas y mientras sigan firmes en las doctrinas fundamentales son cristianos. Pero eso es algo que nosotros podemos aportar, ¿no? Desde nuestras iglesias. Bien, sí, sí, sí. Isaí, que tengas durante mucho tiempo ese ánimo de seguir alabando a Dios. He escuchado que estás haciendo todo un proyecto de salmos, entonces Sí. adelante con eso. Y bueno, a ustedes también, amigos y hermanos, muchas gracias por sintonizar este canal y quizás tendremos pronto otra nueva experiencia de tránsito en la fe, así como tuvo nuestro hermano Isaí. Bendiciones.